y nos da mucho gusto que estén todos aquí con nosotros. Agradecemos infinitamente a NADE por estarnos apoyando como siempre en estos webinars que nos dan pues mucha ayuda para que todas las organizaciones pues conozcan un poquito más sobre temas legales y fiscales. Y en este día pues vamos a dar el webinar de aviso de privacidad. Vamos a recordarles aquí las indicaciones. Por favor, si tienen ustedes alguna duda, pueden dejarla escrita en el chat y Hugo ahorita nos va a dar las indicaciones de cómo vamos a estar respondiendo las preguntas. ¿Sí? Vamos a empezar con una pequeña encuestita para que por favor me ayuden a contestarla. Esto nos ayuda a conocer pues el grado de aprendizaje que vamos a tener todos durante este webinar y vamos a pasar a la presentación de nuestro expositor. Bueno, este día nos acompaña el licenciado Hugo Manuel Gaitán Muñoz, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el 2006, especialista en Derecho de Consumo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha en 2008, máster en Impuestos por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el 2009, catedrático en la Universidad Regional del Norte y en la Universidad Autónoma de Chihuahua en diversas materias como Derecho Administrativo, Fiscal, Introducción, Civil, Mercantil, Corporativo y Constitucional del 2009 al 2019. Director administrativo de Ser Creación Social AC 2015-2018 y actualmente es candidato a grado de doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, abogado certificado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y abogado senior en Exende Abogados, especializados en fiscal, administrativo, corporativo y comercio exterior. Bueno, este día nos va a estar acompañando Hugo, agradecemos mucho tu apoyo, Hugo, y pues no me queda más que cederte la palabra. Bienvenidos todos. Bueno, primero que nada, para mí es un gusto estar con las organizaciones de la sociedad civil. Tuve un poquito de experiencia en el ramo. La verdad es que es muy grato para mí poder ayudar a las organizaciones en esta parte que pues no todos sabemos hacer y los que sabemos hacer no andamos generalmente en esta parte de las sociedades civiles. Entonces, a título personal, abro la puerta a quien necesite este tipo de colaboración. La NADE constantemente presenta su programa de pro bono, en el que tratamos de hacerle llegar a la gente que lo necesita, particularmente la sociedad civil, las asociaciones civiles, en este tipo de temas especializados que es difícil que tengan el grado de profesionalización. Obviamente hay asociaciones que ya lo tienen, que se han estado capacitando, apoyado con organismos como Confío y otros en los que no es nuevo estos temas. Hay muchos de esos temas que ya van a 15 años. Sin embargo, no se les ha dado suficiente entrada y no hay suficiente penetración de los temas a las habilidades del personal. Además de que muchas veces las asociaciones están limitadas a los recursos para la contratación de especializado en estos temas. Permítanme un segundito. Listo. De manera que vamos a tratar de empezar a hablar de un poquito del tema. Vamos a dar un poquito de contexto. Eh, si gustan ir haciendo preguntas en el chat y si me apoya por favor el personal de Confío para mencionármelo de que hay alguna pregunta, lo atendemos con mucho gusto. No quiero que se queden con las dudas hasta el final. Si durante la presentación vamos hablando, surge alguna duda, por favor, háganlo saber, preséntenlo, levanten la mano y tratamos de resolverla rápido. Si es una pregunta muy compleja, sí voy a suspenderlo al final para no desviarnos mucho del tema. Si es una pregunta simple, la respondemos rápido. Entonces, no sé si tengan alguna duda adicional o comenzamos con la presentación. Adelante. Ok. Mm, mm, mm. Permíteme un segundito, por favor.
Compartir. Y listo. ¿Estamos compartiendo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ya podemos ver. Ok. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el origen del tema. Eh, Actualmente, el negocio o el mayor negocio del mundo son los datos. Es difícil conceptualizar esto porque en muchas formas es una abstracción. Los datos es la fuente de la riqueza en la economía a nivel global. Ya no es el petróleo, ya no son las energías, ya no es los metales, ya no es la minería. Actualmente, los datos producen el mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque están detrás de nuestros patrones de compra. Ya impulsan, dirigen y mueven nuestras compras de intangibles. Ya tenemos compras de cosas que no existen. Compramos software, compramos entretenimiento, compramos contenido. Gastamos no nada más en artículos de primera necesidad, sino en cosas que no existen físicamente, en películas, en música, en contenido. Entonces, ahora también nuestras acciones, nuestros hábitos de consumo y nuestros patrones de compra se manifiestan en línea. Y hemos visto cómo la compra y el consumo están vinculados con nuestra exposición a lo que existe en línea. De manera que no es raro que hablemos de un tema y nos llegue publicidad, hablemos de un tema y nos lleguen sugerencias de compra. Compremos algo y se nos refiere a otra compra. Ya no nada más es como hace muchos años que ibas a una tienda y te pedían tus datos. Ya nuestros datos existen en línea con nuestra participación o no. La legislación en materia de protección de datos identifica a dos principales criterios, lo que son los datos personales y los datos personales sensibles. Los datos personales, perdón, se refieren a todo esto que es el nombre, la dirección, el número de teléfono, el correo electrónico, número de identificación, características físicas, información biométrica y nuestra opinión y preferencias. Aquí estamos un poquito a un tema difícil de explicar. Por ejemplo, si ustedes son personas que tienen una mascota y compran alimento para mascota, su dato en este específico sentido, tal vez no es un dato sensible, pero es un dato, es que es una persona con una mascota. ¿Qué significa eso? Que tiene necesidades de una persona con una mascota, que tiene necesidades de alojamiento, de alimento, de cuidado. Entonces, usted va a adquirir ese tipo de productos y ese tipo de servicios y va a ser objeto de publicidad, propaganda, pero también de desarrollo de productos y desarrollo de necesidades para satisfacer ese dato. Y usted es una persona que como mercado es deseable y esa información es comercial, es comercializable, se vende. Muchos de ustedes utilizan software gratuito o plataformas gratuitas sin darnos cuenta que al usar estos mecanismos, estas plataformas, estos sitios, estamos regalando nuestra información, estamos regalando nuestras preferencias, estamos revelando nuestra orientación política, en algunos casos nuestra preferencia sexual, nuestro nuestro criterio de participación en sociedad y comunidad. Entonces, si usted, en el caso de que esté en una asociación civil, participa así, también va a ser sujeto de ataques de pitching o de hackeo vinculados con una persona que participa en una sociedad civil, una asociación civil. Por ejemplo, le pueden pedir apoyo para una niña enferma en Coahuila en una cuenta que no existe o en una cuenta
de un particular o en una cuenta de una persona moral fantasma, tal vez no asociación civil o asociación civil fantasma, no donataria. ¿Qué significa esto? Que manipulan nuestros datos para sacar ventaja de nuestras vulnerabilidades y nuestras preferencias. Entonces, es importante entender este tema de los datos, de que el dato no nada más es tu nombre, el dato no nada más es tu foto, el dato no nada más es tu identificación, tus datos es todo lo que tú eres en lo que manifiestas y en lo que se percibe de ti. Y es difícil explicarlo y es difícil comprenderlo, pero básicamente es mi persona en línea, mi persona en información, mi información, mis documentos, mis imágenes. Todo lo intangible de mi persona se refiere a esto de lo que son los datos personales. Ahora, más adelante estaremos hablando de los datos sensibles. Distinguir los datos personales de los datos sensibles nos habla de que tenemos que saber que hay datos que por su misma naturaleza exponen un riesgo o una vulnerabilidad específica a esas personas. Y pueden ser temas raciales, étnicos, tu expediente clínico, tu salud. Si tú eres una persona embarazada y estás pidiendo un trabajo o te piden una prueba de embarazo para entrar a un trabajo, es una violación a esto. Es una violación a tu privacidad, es una violación a tus datos personales. Más allá de que es una violación de derechos humanos, ese dato está protegido. Y para que tú lo liberes, debe pedírsete como tal y tú debes autorizar esto. Pero también tienes derecho a bloquearlo, restringirlo, cancelarlo. Vamos a verlo más adelante con los derechos ARCO. Entonces, si entendemos que los datos personales es toda mi información, todo lo que es referente a mi preferencia, opinión, identidad, preferencia, a todo lo que es mi ser en información, los datos personales sensibles son los que podemos identificar como delicados por mi persona, como sensibles a ser afectados, a que puede manipularse o afectarme a mi persona por esa información. No nada más es una cuestión de sexualidad, sino una cuestión de identidad, una cuestión del ejercicio de tus derechos humanos, pero también de tu preferencia. Entonces, si hablamos de tu religión, pues tal vez en algún sector el hecho de que tú no seas católico y seas cristiano, o seas protestante, o seas maronita, o seas menón, o seas X, Y, Z, pueda ser afectado al momento de que pidas un crédito bancario. Si fuera por una persona que tuviera un perfil discriminatorio a los no católicos o a los que no son parte de una comunidad específica. Entonces, estos datos personales son manifestaciones de nuestra persona que pueden ser utilizados o pueden ser manipulados en contra de esa persona. Son datos sensibles. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda? De uno por uno, ¿nos amontonan? Ok, continuamos. Ahora sí, avanzamos a lo que es el aviso de privacidad, que es la razón por la que estamos aquí. El aviso de privacidad es una declaración, es una manifestación de quien recibe información pidiendo autorización para recibir esa información. Entonces, el aviso de privacidad es en algunas formas, un convenio de adhesión en el que te ponen los términos en los que tú vas a otorgar tus datos y ellos lo van a recibir. ¿Puede haber datos sujetos de comercio? Sí, los puedes vender. ¿Puede haber datos sujetos de comercio? Sí, los pueden vender por ti. Y que tú, al haberlos liberado, tú no recibes ninguna remuneración. ¿Por qué? Porque es una abstracción. No estamos hablando de una opinión experta y no estamos hablando de una
opinión de autoría por algún tipo de carácter artístico. Simplemente es tu dato abstracto. Si tu dato se convierte en una obra literaria registrable, ahí estamos hablando de derechos de autor, eso es otra cosa. Pero en lo general, tu información y tus datos, cuando tú la manifiestas en cualquier tipo de contexto, ya sea una solicitud de empleo, ya sea un sitio web al aceptar cookies, ya sea en una plataforma de red social en la que tú expresas tu opinión o en la que tú cargas tu información, tu imagen, tus fotos. Y parte de las condiciones de uso de la plataforma es que tú liberas los derechos sobre esas imágenes. Entonces, cuando tú estás cargando las imágenes en redes sociales, no nada más las subes a tu red, es tuya. Tu red no es tuya. Tu muro no es tuyo. Nada es tuyo. Es de la plataforma. Y ellos pagan servidores, ellos pagan computadoras, ellos pagan almacenamiento para que tú puedas almacenar ahí. Ellos pagan por el uso de esos espacios en los que tú puedes aprovechar ese servicio gratuito pagando con tu información. Tú eres el producto. Tú, tu información, tus preferencias, tu opinión y tu imagen es el producto. Y ellos lo están explotando, lo están minando y lo están extrayendo. Y de esa información, ellos pueden vender publicidad, ellos pueden colocar productos y cobrar referencia, o ellos pueden vender los datos a analíticas de datos, a empresas analíticas que a gran escala pueden tomar de ti por tus afitos de Facebook cientos de miles de marcadores. ¿Qué son marcadores? Marcadores son patrones o criterios que se extraen de tus conductas, de tus expresiones, de tus manifestaciones. Entonces, vamos para atrás. ¿Cuándo entra el aviso de privacidad? En el tema de las redes sociales, por ejemplo, es parte de tu acuerdo de uso, de tu licencia de uso. Perdón. Sin embargo, periódicamente, cuando ellos hacen una renovación de políticas de confidencialidad, meten ahí los avisos de privacidad en los que tú estás concediendo, liberando y otorgando los derechos de uso sobre tu imagen y sobre tus datos. Eso es en el caso de las redes sociales. ¿Cómo se traduce esto en nuestras asociaciones civiles? Bueno, ustedes generalmente tienen beneficiarios y esos beneficiarios, ustedes en ocasiones piden recursos públicos y esos recursos públicos les piden a ustedes que lleven un control de quiénes son receptores de esos recursos. Y para eso ustedes piden esa información. Generalmente nombre, dirección, estado civil, sexo, edad, lugar de nacimiento, nacionalidad. Bueno, pues toda esa información son datos personales. Y el momento que ustedes lo están captando, no lo están captando para ustedes, lo están captando para transferirlo. Entonces significa que ya le están dando un uso a esa información. No nada más le están pidiendo por pedirla, la están pidiendo porque a ustedes se las están pidiendo. Y de alguna forma, ustedes están teniendo la obtención de un recurso, si bien puede ser sin fines de lucro, obtienen recursos para subsistir su operación. De alguna forma, es una forma de explotación de datos. ¿Qué significa esto? Que ustedes están aprovechándose de los datos de las personas para acceder a recursos públicos. Y también lo pueden hacer sin darse cuenta para acceder a recursos privados. Es común en las asociaciones, por ejemplo, en temas de niños, que piden el padrino y mandan la foto del niño. Hay que tener mucho cuidado con esto.
que esto es una violación de derechos y de la ley de protección de los derechos de niñas y niños. No podemos estar circulando imágenes de menores. O sea, yo sé que hay veces que se nos hace fácil y es algo de, de buena fe, que es algo bonito, sientan apego al niño, pero a fin de cuentas estamos explotando la imagen de un menor. Y se ha sabido casos de explotación de menores, no por las asociaciones, sino por la gente que recibe estas imágenes y llegan a caer a redes de tráfico infantil. Obviamente esto es una exageración, yo no estoy diciendo que esto pasa en Chihuahua, pasa. Y lo que tenemos que hacer para tener cuidado en estos temas es estar más informados en lo que es protección de datos personales, no nada más aviso de privacidad, y en lo que es estar informado en materia de protección de imagen de menores. Es muy importante tener cuidado con esto, porque muchas veces lo vemos que en redes sociales comparten las imágenes de menores, los niños con otros niños, los niños con otros jugando en un lugar público. Compartir estas imágenes puede llegar a ser una falta administrativa o un delito. A veces por ignorancia o por que no se le ve la malicia, lo hacemos y podemos llegar a caer a problemas legales. Y como asociaciones civiles, tenemos la responsabilidad de que con nuestros recursos no se cometan actos ilícitos, porque podemos hablar de la pérdida del registro, la pérdida de la donataria o la extinción de la sociedad. Repito, puede ser exagerado, pero también hay casos exagerados en los que los representantes legales o los directores de proyectos deciden hacer campañas de difusión y usan imágenes de menores. Esto no se puede hacer. Para poder hacerlo, hay que tener licencias de uso de imagen. Hay que tener autorización de padres. El menor no puede dar la autorización por sí solo. ¿Me estoy explicando hasta ahorita? Ok, continuamos. Entonces, ya hablamos de datos personales, de datos sensibles. Ya empezamos a hablar un poquito de lo que es el aviso de privacidad. Recapitulando, el aviso de privacidad es esta declaración, es esta manifestación en la que yo, receptor de datos, le explico al propietario de los datos que voy a recibir esos datos, los voy a resguardar, los voy a procesar, los voy a conservar, los voy a aprovechar para X, Y, Z y no los voy a transferir o sí los voy a transferir. Ojo, sí los voy a transferir a quién. Yo no te puedo decir, los voy a transferir abiertamente a quien a mí me dé la gana. No. Mi aviso de privacidad tiene que decir, yo lo voy a transferir a uno, 2, 3, 4. ¿Ok? La Ley Federal de Protección de Datos Personales contempla información a autoridades. Pero hay un catálogo que la misma ley regula, me parece que es el artículo 39. Ese artículo te dice cuáles transferencias no las tienes que registrar y no te las tienen que autorizar. Un ejemplo de estas es una solicitud judicial. Una solicitud, bueno, una orden judicial, la que requiere esos datos personales. Un instituto de transparencia te lo puede requerir, pero un organismo público descentralizado, desconcentrado, con autonomía, que da fondos, no te lo puede requerir. Te lo puede pedir, pero no te lo puede exigir. Te lo puede pedir como parte condicional de tu programa. Entonces, ya no es que te lo exijan, es que tú aceptaste darlo y por lo tanto tú debes aceptar que se lo tienes que pedir al propietario del dato personal. Lo difícil es explicarle a los beneficiarios de tu programa qué es esto. Entonces, hay avisos de privacidad muy complejos, perdón, un momentito, muy complejos, con un lenguaje muy elaborado, muy complicado, que hace impráctico
que sus beneficiarios puedan comprenderlo con una letra y realmente chiquita que la mayoría de la gente no lo lee. La gente que lo lee, la mayoría no lo entiende. Y de la gente que lo entiende, la enorme mayoría no le importa y no dimensiona el valor. Porque nada más dice, ah, es tu información de contacto. Y así lo explicamos también para que no lo den. No es falso, pero como dicen por ahí, tampoco es verdadero. Y nos metemos en el problema de que no estamos siendo éticos como personas responsables de la ley. Entonces, nosotros tenemos la obligación, si vamos a recibir datos, de explicarle a la gente qué es y para qué es, de explicarle a la gente a quién se lo voy a dar, cómo lo voy a resguardar, quién es el responsable de resguardarlo. Y en caso de que no esté de acuerdo, cómo lo solicita que lo cancelen, cómo lo solicita que yo lo corrija, cómo se opone a que yo lo reciba o lo transfiera. Estos son los derechos ARCO. Entonces, los cinco partes del aviso de privacidad es la identidad y domicilio del responsable, el que lo está recibiendo. Si yo soy la asociación civil que lo está recibiendo, también tengo que tener un encargado, una persona directamente responsable de la custodia de los datos, de la recepción de los datos, de la transferencia de los datos y de atender y responder a los derechos, a las solicitudes relativas a derechos ARCO. Estas ya son políticas de privacidad y confidencialidad que no tienen que estar en tu aviso, pero sí tienes que tener disponibles a lectura. ¿Qué se hace? Generalmente se hace un aviso de privacidad simplificado, una hojita, dos máximo, o una hojita por los dos lados, en la que dices estos cinco elementos y cubres quién soy, para qué voy a usar tus datos, cuáles son las opciones de, ok, tú me puedes dar los datos, pero tal vez no me dejes transferirlos. Confías en mí, pero no a quien yo se los pueda dar. Y tú tienes la obligación de darme esa opción y yo tengo el derecho a elegirlo. Luego, medios para ejercer los derechos ARCO. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te van a pedir o cómo te van a expresar que los datos que tú estás recibiendo, yo no te los quiero dar, yo quiero que los cambies porque no son correctos, yo quiero que los canceles o quiero que no los recibas, quiero oponerme a esa solicitud de datos personales? ¿Qué pasa si tú estás dando recursos públicos a través de apoyo y una persona que está en las condiciones de ser beneficiario conforme a las bases de tu programa y a las bases del programa que te autorizaron, pero a la hora de que tú le pides los datos se opone? ¿Le puedes negar el recurso? ¿Alguien ha estado en esta situación? De uno por uno. No, no que nos hayan informado tampoco a nosotros. Ok, muy bien. Si llega a ocurrir, tienes que levantar un acta y tienes que presentar un informe de esto a la persona o al organismo público que te requirió de los datos. Y la registras como una persona no identificada, con datos no específicos, y al final haces una anotación de que los datos de este beneficiario no se reciben debido a que presentó una solicitud en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ejerció sus derechos ARCO y se opuso a hacerlo. ¿Qué pasa si la gente no entiende, pero te manifiesta que no quiere dar los datos? Ah, pues tú tienes que ir levantar un acta en la que se dan estas condiciones. ¿Por qué? Porque si tú recibes datos y alguien presenta una queja, la sanción es para ti, la multa es para ti. ¿Me estoy explicando aquí? Esta es una de las funciones del IFAI y del ICHITAIP. Esas son las autoridades encargadas
de verificar que las personas, sujetos obligados de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, cumplan con las condiciones de un aviso de privacidad, pero también de una política de cumplimiento de protección de datos personales. No nada más es el aviso, es todo el cumplimiento de la norma. El aviso te permite demostrar que tú estás recibiendo información, avisándole a las personas de que lo vas a hacer de manera correcta. Pero para hacerlo de manera correcta, tienes que tener toda una política de cumplimiento en la que comprendas de manera correcta y detallada qué es cumplir con la protección de datos personales. Que tú no puedes dejar información personal, confidencial, dato personal o dato personal sensible en un archivo abierto. Debe ser un archivo con resguardo. Debe ser un archivo con resguardo y que el acceso lo tenga una persona. Que hay una cadena de control de ese acceso. Si es una base de datos en línea, debe estar con contraseña en una cuenta protegida. Y esa contraseña, cuenta protegida, debe ser responsabilidad de una persona que así lo manifiesta. Yo soy responsable. Y si esa información se filtra por un indebido manejo de contraseñas, esa persona es objeto de una sanción, así como la persona moral que le confirió la responsabilidad y no se aseguró de que esa persona tuviera el debido cuidado. Hay filtraciones de información, hay famosas filtraciones de información, no de asociaciones civiles, de empresas, despachos contables grandes que recibieron multas de cientos de millones de pesos. Obviamente son empresas o son entidades que lo pueden pagar, pero si a una asociación civil le cae una multa de 150, 180,000 pesos, a la mayoría de las asociaciones civiles la puede quebrar, la puede tronar, la puede dejar totalmente inhabilitada. Hay multas de medio millón, hay multas de más de 1 millón, dependiendo de la escala de esa filtración o de que activamente hayan hecho mal uso y difusión de la información, que la hayan vendido, que hayan facilitado que otro lo vendiera. La información se vende, no siempre se vende cara, no siempre se vende bien, pero en volumen se vende. Hay gente que su única función es estar buscando vulnerabilidades de confidencialidad, estar captando información, generan bancos de datos y los venden. De ahí nacieron las cadenitas, de ahí nacieron los piolines, de ahí nacieron las virgencitas. Todas estas cadenas de WhatsApp, de redes sociales, de mensajitos, de correo electrónico, ahí se originaron. De gente que entendió que podía desarrollar bancos de mercado dirigidos a un perfil específico de personas. Si tú mandas una cadenita de piolines o de virgencitas a señoras en cierta zona, en cierta condición social, en cierta orientación religiosa, vas a tener un mercado que atiende a cierto compra que le puede interesar a cierta marca para desarrollar cierto producto y a la hora de liberarlo ya saben ya saben específicamente a dónde dirigirlo. Este análisis de datos permite campañas de marketing político y campañas de aprovechamiento de explotación de datos. O sea, los mismos datos generan más datos. Entonces, estos 5 elementos de dato personal lo vamos a tratar de revisar en un aviso de privacidad simplificado. ¿Alguna duda hasta este momento? No, no ¿Hablen tenemos ahora? nada Ok, en el chat. ok, continuamos. Este es un ejemplo, no sé si le sea legible como está.
¿Sí lo leo bien? ¿Se parece bien? ¿Sí es legible? No, no se ve. Ok. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor? No, ¿Ahí? no. ¿Ahí? Ah, perdón, está pausado. A ver, Listo, ahí listo. ya podemos ver. Ok, sí lo estamos viendo entonces, ¿verdad? Sí. Ok, ya lo vemos, ¿verdad? Ya lo vemos correctamente. Si estamos viendo la No, ya, primera. ahora ya no se ve. ¿Ya no se vio? Ok, Ya va para no. atrás. Va para atrás. Listo. Ahí sí. ¿Estamos bien? Sí, ya. Ok. Este ejemplo de un aviso de privacidad simplificado son dos hojitas a doble columna. Más disperso, más amplio, pueden ser tres, yo creo. Esto es en letra, me parece, 12. No, Century Gothic 10. A letra 12, espacio interlineado 1,5, se puede ir como a 4 hojas 5. Esta versión simplificada, como decíamos ahorita, tiene la identificación. ¿Quién soy? ¿Ok? Luego tenemos la identidad, domicilio. Ahora sí, finalidades. ¿Para qué me estás pidiendo mis datos? ¿Qué vas a hacer con ellos? Repito, esta es un aviso de privacidad simplificado. ¿Ok? Un aviso de privacidad integral, que sería al que este debería referir, debe explicar a más detalle qué voy a hacer con ella, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué espero de resultado. Ejemplo, ¿para qué estoy recibiendo la información? Con fines de contacto. Yo te quiero poder localizar, comunicar e informar. Beneficios, promociones o eventos a los que vamos a convocar a nuestra red de colaboradores o nuestra red de beneficiarios o a nuestra base trabajadora. Los avisos de privacidad no nada más son como asociación civil para nuestros beneficiarios, también son para nuestros asociados, nuestros socios, nuestros colaboradores y nuestros trabajadores. Toda persona que nos da datos debe haber firmado un aviso de privacidad y tú debes tener una política de cumplimiento de aviso de privacidad y de privacidad sobre todas las personas de las que tú recibes datos. ¿Estamos claros hasta aquí? Si tú recibes datos a través de un correo electrónico, tu correo electrónico de respuesta debe mantener o expresar una liga de aviso de privacidad o un pequeño aviso de privacidad simplificado y llevar una liga que refiera a un sitio web en el que pueden consultar a tu aviso de privacidad completo. ¿Para qué? Para que sepan quién eres, qué vas a hacer con la información, qué pueden hacer sobre eso, cómo pueden oponerse, a dónde se pueden oponer y cuáles son sus derechos dentro de su relación contigo en lo que se refiere al resguardo de sus datos. Entonces, ya identificamos tres de los elementos. Luego, esta es una excepción. Este podría aplicarse junto con la segunda. ¿Qué tipo de información manejamos?
Ahora lo que decíamos ahorita, transferencias. ¿A quién le paso la tarea? ¿Quién va a recibir de mí la información? En este ejemplo manejamos que no se transfiere, pero si tú tuvieras que transferir la información a quien te da recursos, a quien te solicita, a si recibes recursos de FECHAC y tienes que presentar informes y vas a presentar datos interpretados de ellos o directos de ellos, vas a presentar formas de registro de beneficiario, tienes que informarlo aquí. Luego, ejercicio de derechos. ¿Cómo me puedes decir que ya te caigo mal y que ya no quieres que yo tenga tus datos? Ah, pues aquí le dices cómo. Tienes que presentar una solicitud en la que te identificas. Luego, si no lo haces a través de ti con un representante, una explicación de por qué, porque ya no quiero, porque me ofende, porque me denigra, porque viola mi dignidad humana, porque me siento expuesto, por lo que quieran, no tiene que ser una explicación justificada. Y en caso de que sea una rectificación, ¿cómo quieres que quede? Tienes que dar un término y en caso de que en 15 días no respondas, vas y me regañas con el INAI. Ahora, esto es para derechos ARCO en cualquier tema. Se recomienda que aquí mismo pongas datos de contacto de a quién referir para la cancelación. Puede ser nombre, teléfono, correo del encargado. Sin embargo, muchas veces como estas personas cambian, se recomienda, para no generar discrepancias, que sea un correo electrónico que sí revisen. En respuesta al correo electrónico, se pongan en contacto, se faciliten una persona y un número de teléfono. Realmente que lo vean como algo que tienen que facilitar. Tienen que hacerle a la persona que ya no quiere que tú tengas datos personales, tienen que simplificarle cómo oponerse y cómo ejercer sus derechos ARCO. Entonces, los mecanismos y mecanismos de licitación. Y por último, una manifestación de aceptación o consentimiento informado. Si tú cambias tu aviso de privacidad, también tienes que avisarle a las personas que te habían dado datos. O sea, si tú decías, yo no transfiero datos y luego sí, tienes que informarle a la gente que te dio datos que ya no es tu política de privacidad, que vas a transferir datos, que vas a transferir datos A, B, C, en su caso A, O, B, O, C, y en qué casos lo harías, y mantenerlos informados para que ellos puedan reiterar su consentimiento informado. ¿Qué significa esto? El hecho de que te firmen un documento se presume que las personas otorgan lo que el documento contiene, aceptan. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de una persona eh, con un impedimento visual? ¿Qué pasa cuando estamos hablando con una persona que no sabe leer? ¿Qué pasa cuando estamos hablando con una persona que físicamente no puede firmar, que tiene una inhabilitación, una discapacidad motriz y no puede expresar su firma? Bueno, hay otros mecanismos de consentimiento que puede ser a través de un tercero con ratificación de un fedatario público, puede ser a través de ratificación con dos testigos, puede ser a través de un representante legal, puede ser a través de un intérprete que también se ha conferido con facultades suficientes de aptas para hacerlo como si fuera un representante legal, o con dos testigos, el intérprete, o con notario, el intérprete. ¿Qué hace el intérprete? El intérprete
con el notario valida y manifiesta que la persona entendió. ¿Ok? El consentimiento es un acto consciente. Y para poder hablar de consentimiento, la persona tiene que tener capacidad de razonamiento. ¿Qué pasa si hablamos de personas que no tienen razonamiento? Personas incapacitadas, personas con capacidades diferentes, personas en alienación. Bueno, esas personas deben actuar a través de un representante legal, guardia o tutor. Ese tutor puede expresar su voluntad a través de ellos. ¿Me estoy explicando hasta aquí? ¿Alguna duda? Es importante que entendamos que la manifestación de la voluntad es algo muy valioso, que muchas veces por facilitarle a las personas lo pasamos por alto, pero al hacerlo también estamos violando sus derechos. O sea, muchas veces yo sé que los abogados somos molestos y nefastos, pero también tiene que hacerse por cuidar a esas personas, porque el hecho de que actuemos de manera independiente y que no podamos demostrar que es su voluntad otorgar, consentir, aprobar o aceptar, también podemos estar en una situación de violentar, agravar, afectar sus derechos. Pasa en casos de personas con discapacidad, de que pues las personas que los cuidan asumimos y presumimos de que lo hacen por su bien. Y tal vez así sea, y tal vez así es en la mayoría de los casos. Pero tenemos que tener mucho cuidado en asegurarnos de que es así. Y la mejor forma que podemos hacerlo, lamentablemente, es documentalmente. Obviamente podrá haber estudios, podrá haber terapia, podrá haber validación, podrá haber controles de confianza, pero el primer mecanismo es a través de un consentimiento informado. Entonces, un aviso de privacidad debe ser parte de un arsenal de documentos en los que tú entablas la relación con tus trabajadores, con tus colaboradores, con tus benefactores, pero también con tus beneficiarios, con tus receptores de apoyos, con toda persona que tú interactúas, que recibes datos de ellos, debes tener un aviso de privacidad para asegurarte de que ellos entienden de que los datos que te otorgan, te entregan, liberan y te transfieren de ellos, tú los vas a cuidar, tú los vas a manejar como les dijiste que lo ibas a hacer, tú los vas a resguardar y si te lo piden, lo vas a cancelar y se los vas a entregar. En resumen, de eso se trata el aviso de privacidad. Este ejemplo de aviso de privacidad ya se lo compartí a través de Karina. Me parece que ella se los va a hacer llegar para que lo revisen, lo conozcan, lo valoren. Si tienen alguna pregunta específica sobre esto, con mucho gusto, si quieren a través de Karina, nos pueden hacer llegar un correo electrónico y trabajamos una respuesta. Adicionalmente, aquí les voy a compartir otro ejemplo de un episodio de privacidad más desarrollado. Este es de 9 paginitas. Pero este habla a más detalle de las políticas y las formas en las que se va a desarrollar el cumplimiento. Este ya contiene un poquito más, un ejemplo de una política de cumplimiento. Obviamente este es genérico, la recomendación es que lo adapten a sus necesidades. Si tienen alguna duda de cómo hacerlo, lo revisamos y lo platicamos. Eh, el beneficio que tienen ustedes de ser colaboradores de Confío es que pueden solicitar apoyo a la nave de un programa pro bono. Si quieren contactarlo a través de Karina, ella los puede referir a abogados de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa para que los apoyen en la adaptación
de uno de estos documentos o en la creación de un documento completo para ustedes. Lo correcto sería que tuvieran el simplificado, el integral y una política de cumplimiento que tengan en sus correos electrónicos, en sus comunicados, en sus mensajes, pero también si tienen una página web, creen un apartado, creen una liga, creen un QR y háganlo parte de sus documentos, háganlo parte de sus formularios, háganlo parte de sus instrumentos de control. Todo documento, todo mecanismo, toda tablita, toda solicitud, no tiene que estar no tiene que tener, si tienes una hojita, no tiene que tener 9 hojas atrás. No, pero puedes poner aviso de privacidad, una versión mucho más simplificada que cumpla con los 5 elementos que vimos al principio. Un parrafito o dos que puedes poner abajo de todos tus formularios y una liga, un link, un hipervínculo o un QR que te lleve a tu aviso de privacidad completo. En tu página web, antes de entrar, tiene que estar todo eso de privacidad. Y si tú estás aceptando o pidiendo cookies en tu página web, estás pidiendo información y estás pidiendo datos personales que tienen que ver con preferencias, tráfico, identidad, ubicación y patrones de navegación, que es parte de los datos personales de las personas que entran a tu sitio web. Si tú no lo estás haciendo y tu host, la persona que vende tu sitio web, lo está haciendo, tienes que ser parte de tu aviso de privacidad, de que tú vas a recibir datos, pero los vas a transferir a tu host. ¿Para qué? Para reducir costos de navegación, para acceder a un sitio web gratuito, que les va a dar beneficios de información, de apertura, de convocatorias. Pero es importante que entendamos que la obligación del aviso de privacidad es ser transparentes, es ser accesibles y es ser éticos con las personas con las que colaboramos, trabajamos, apoyamos y asistimos en hacerles ver qué hacemos con esa parte de ellos que nos están dando, prestando o regalando. Sé que suena muy exagerado, pero la realidad es que es valioso. La información vale y la información personal vale más. Y la información sensible es algo íntimo, es algo propio y es algo que tenemos que aprender a respetar. No nada más con decirle a la gente, ah, es que sí es para el contacto. Ah, sí, es que nos lo pidieron de gobierno, ya sabe cómo son. No, espérate. Es algo tuyo que tenemos que pedirte porque a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Bienestar, le interesa saber de tu situación y le interesa saber de tu vulnerabilidad para desarrollar mejores programas, para desarrollar mejores condiciones, para ayudarnos a nosotros, las asociaciones civiles, a colaborar mejor con ustedes. Yo sé que la mayoría de ustedes son personas enamoradas de su vocación, que si no pagan para trabajar, reciben una remuneración simbólica y es muy valioso lo que hacen por la sociedad. Pero también tenemos esta responsabilidad de profesionalizarnos y si no lo podemos hacer nosotros, de acercarnos a la gente que sí nos puede ayudar. Por eso reconozco la función de Confío y los invito a acercarse a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y en lo personal para lo que necesiten en estos temas de, de mucha técnica o de mucha especialización o de temas legales que muchas veces no estamos familiarizados, pero hay muchas personas que se pueden acercar a ustedes a ayudarlos.
No sé si tengan alguna duda en específica sobre estos avisos o la presentación. A partir de este momento cerramos ya con la parte que es de aquí para allá. Les toca a ustedes, ustedes dicen. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿No? ¿Todo muy claro? Muy interesante, muy completa la información. Muchas gracias, licenciado. Gracias, confío. Bueno, pues si no hay algo más que agregar, alguna duda adicional, Muchas gracias. agradezco a Confío por el espacio y quedo a las órdenes, a sus órdenes. Bueno, antes de irnos, no sé si alguien más quiera hacer alguna aportación. Como les comentaba en el chat, les vamos a hacer llegar la presentación que utilizó el licenciado Gaitán en esta sesión, así como los ejemplos del aviso de privacidad simplificado y el integral para que lo puedan tener, junto con el link de la grabación de esta sesión. Nada más denos oportunidad de subirla a nuestro canal de Confío en YouTube y se las hacemos llegar ya sea en el transcurso de esta semana o de la siguiente. Aprovechamos para pedirles que nos apoyen con la encuestita que les estamos poniendo en este momento en su pantalla. Y antes de irnos, pues quisiéramos compartir aquí con el licenciado Gaitán un reconocimiento como agradecimiento por su participación el día de hoy, que dice, Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, otorga el presente reconocimiento al licenciado Hugo Manuel Gaitán Muñoz por su apoyo en la impartición del taller Aviso de Privacidad, Principios Básicos para redactarlo a colaboradores de organizaciones de la sociedad civil, Chihuahua, Chihuahua, 8 de octubre del 2024. Muchísimas gracias, Hugo, por tu apoyo en esta sesión y pues esperamos más adelante pues seguir colaborando con ustedes y como bien les decía el licenciado Gaitán, cualquier duda que puedan tener nos la pueden hacer llegar aquí al correo que les puse en el chat, que Hay es una el de pregunta formación. ahí, Karina, si me permites nada más. Sí, perdón. Están preguntando sobre las multas. Casi todos los actos de administración, todas las multas y sanciones, tienen que ser notificadas a la persona a la que se le identifica. Por eso es importante en todo eso de privacidad también pongas el enlace que tú señalas para que sea notificado. En el caso de que hubiera una oposición o alguna violación, el mismo Instituto Federal de Acceso a la Información sería el que hace la, el levantamiento de la multa. Tendría que hacer una inspección o puede hacerlo directamente a través de una referencia o una denuncia de la situación que está reportada o hecha de su conocimiento. Ellos pueden hacer una inspección o levantar una multa citatoria para que ustedes en el requerimiento primero les notifican. De la notificación les hacen un requerimiento. En ese requerimiento les hacen observaciones. Les dicen, identificamos estas irregularidades, te previenen a que lo corrijas y en el caso del incumplimiento, te cae la multa. Si es un acto que ya sea violatorio de la ley y hayan hecho ya la investigación y hayan hecho ya la determinación, te llega la multa de una vez. Tú puedes oponerte a la multa, puedes llevar un procedimiento de recurso de revocación o recurso de revisión o en su caso un amparo. El caso es que es importante que si les llega un procedimiento de estos, les llega una multa de estos, es muy importante que se busquen asesoría legal para que se opongan a la multa en caso de que así quieran hacerlo dentro del término del plazo. En todas las multas tienen que avisarte cuál es el término para oponerte a la multa. O sea, tienes 10 días, 15 días, 20 días. Diferentes sanciones tienen diferentes plazos. Entonces, esto es con todas las multas, ¿eh? No nada más del IFAI. Entonces, no dejen que se les pase el tiempo. En cuanto les llegue un requerimiento de estos, busquen asesoría para oponerse a la multa
Y hay veces que las multas pueden ser exageradas y tal vez no te la quiten, pero sí te la reduzcan o se busque un convenio para que se haga un pago de diferimiento o te permitan corregir la situación y te lo dejen en una amonestación. Pero esto es ahora sí que en cada situación es muy diferente y es importante estar asesorados para ver cómo atenderlo. Hay veces que, como te digo, no llega la multa luego, luego, llega el requerimiento o llega el citatorio y luego te van a visitar y luego de que te hagan una inspección, te levantan observaciones. Si no cumple con las observaciones, sí te llega la multa. Entonces es importante atender requerimientos, atender citatorios, atender cualquier tipo de comunicación de las autoridades, estar bien informado, porque ahora sí que hacerle así como que no pasó nada, no funciona. Es muy, muy, muy valioso en cualquier caso de requerimiento acercarse a una asesoría para que los apoyen a contestar de la mejor forma en la que no les sea tan costoso, porque sí hay sanciones de que te cancelo, de que te revoco, de que te suspendo, de que te intervengo. El IFAI no tiene estas características, pero sí hay sanciones de carácter fiscal, sí hay sanciones de carácter administrativo en las que te pueden suspender, cancelar, revocar, sancionar, y sí hay obviamente irregularidades que se penalizan con cárcel. Entonces, no estamos hablando de esto, de aviso de privacidad en general. No dejen que los requerimientos de la autoridad se les pasen, no dejen que los requerimientos de la autoridad se les junten, atiéndanlo con tiempo, busquen asesoría y ahora sí que en vez de que por ignorar un problema lo dejen que se haga más grande, déjenlo que poquito a poquito se vayan arreglando de uno por uno. De todas formas, con eso creo que queda atendida la pregunta y si te regresó la voz, Karina, muchas gracias. Muchas gracias. Y como les decía el licenciado Gaitán, si alguien quisiera alguna asesoría personalizada, nos puede escribir al correo que les pusimos ahí en el chat, que es el de formación@confio.org.mx. Y antes de irnos también, pues nada más quisiera compartirles aquí una pequeña invitación para nuestro próximo taller de diagnóstico, que va a ser el jueves 17 de octubre a través de Zoom. Y lo pueden encontrar, esta invitación la pueden encontrar en nuestra página web en el apartado de talleres y eventos. Ahí lo pueden visualizar Estoy y también viendo está el link. en la encuesta, Karina, que están respondiendo Sí, en la pregunta 4 se fueron 50-50 si se puede o no se puede transferir. ah, ok. Si se puede transferir, si así lo expresas en tu aviso. O sea, la gente que te da los datos tiene que tener la información y debe haber consentido que tú le dijiste, yo voy a recibir los datos y lo voy a transferir a tal persona, a tal organismo, a tal entidad en estas condiciones. No es un tema de que no se pueda. Sí se puede, pero tiene que hacerse bien. Y para hacerlo bien, debe ser parte de tu aviso de privacidad y debe estar informado a tiempo y debe haber consentimiento informado en tu aviso. Entonces, no es la respuesta correcta, no es no. O sea, sí se puede, pero hay que hacerlo bien. No se puede si no tienes en tu aviso de privacidad estos datos de la transferencia. Y también parece que quedó ahí un poquito ambiguo cuál es la ley aplicable, es la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Y los derechos ARCO son los mismos que manifestábamos ahorita, que son de cancelación, rectificación, modificación u oposición. Son las siglas en inglés. Y ya con eso creo que es la mayoría de las que se les fueron en la encuesta. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, sin más entonces, les agradecemos muchísimo a todos por habernos acompañado. Hugo, muchísimas gracias nuevamente por tu apoyo en esta sesión y ojalá que nos veamos próximamente en otros temas también de interés para las organizaciones. Y ya si nadie más tiene alguna aportación, pues damos por terminado esta sesión. Agradecemos su participación y que nos hayan acompañado durante este día. Que tengan todos una excelente tarde. Brenda Muchísimas Quintana, a ver gracias. si va a llegar, hombre. Ya se lo perdió, lo va a ver en la grabación. Ni modo. Muchas gracias. Hasta luego. Bonito día, hasta luego.